Para mí es un placer. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Para mí es un placer, ¿verdad?, estar con ustedes esta noche, poder compartir parte del conocimiento adquirido, ¿verdad?, en la experiencia durante alrededor de casi 10 años, ¿verdad?, en la empresa privada. Y vamos a ver algo muy importante, ¿verdad?, que toda empresa, pues, es muy relevante, ¿verdad?, en la operación diaria, y es la administración de las cuentas por cobrar. Vamos a ver algunos conceptos básicos, ¿verdad? Cómo se gestionan las cuentas por cobrar, cómo se estiman, ¿verdad? La reserva de cuentas incobrables y algunos indicadores importantes, ¿verdad? Que es necesario, pues, revisar y, pues, son una medición, ¿verdad? Que la hacemos, puede ser de forma mensual, trimestral, semestral y de forma anual, ¿verdad? Esto es muy, muy importante. Entonces, vamos a... El primer concepto básico es, ¿qué es una cuenta por cobrar? La cuenta por cobrar, pues, es un derecho exigible, ¿verdad?, de la entidad al cobro de una contraprestación, ¿verdad?, a cambio de una satisfacción, de una obligación a cumplir que se origina, ¿verdad?, por la venta de bienes o la prestación de servicios, ¿verdad? Obviamente es una relación entre cliente y proveedor. Ok, como bien saben, ¿verdad? Existen dos formas de presentar a nivel de balance general las cuentas por cobrar. La primera es las cuentas por cobrar corrientes o de corto plazo, ¿verdad? Se consideran a corto plazo las cuentas por cobrar exigibles en un periodo menor a un año, ¿verdad? Un periodo fiscal dura 12 meses. Entonces, todas aquellas cuentas por cobrar exigibles en un tiempo menor a 360 días, como lo dice la diapositiva, ¿verdad? Puede ser a 60, 90, 120 días o más, siempre y cuando no exceda de los 360 días, se le conoce como una cuenta por cobrar de corto plazo o una cuenta por cobrar corriente, ¿verdad? De esta forma se presenta en los estados financieros. Las cuentas por cobrar no corrientes o de largo plazo son aquellas, ¿verdad?, que exceden o su exigibilidad de pago es mayor a un año, ¿verdad? O mayor a 360 días. Pongo un ejemplo ahí, puede ser aquellas cuentas por cobrar a 2 años o 3 años, ¿verdad? Siempre y cuando excedan de 360 días, son consideradas, perdón, cuentas por cobrar de largo plazo o cuentas por cobrar no corrientes. Ok, algo muy importante dentro de las cuentas por cobrar es el impacto, ¿verdad?, directo en el flujo de caja de todas las compañías. Y es muy importante administrar de forma eficaz y de forma eficiente la recuperación de las cuentas por cobrar. Y vamos a hablar un poquito, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Las cuentas por cobrar son un factor clave para cualquier negocio, pues un mal manejo de este puede llevar a la empresa a quebrar. Y vamos a ver por qué se menciona eso. Por ello, tener un control efectivo de los clientes que nos deben, ¿verdad?, o que le deben a la empresa, y un sistema de cobranza efectivo ayudará a que la empresa pueda cumplir sus objetivos financieros. En el ejemplo, ¿verdad?, en la imagen que tengo en pantalla dice flujo de caja. Aparecen 4 semanas. ¿De dónde surgen las cuentas por cobrar? Ya vimos que surgen de la venta de bienes o servicios al crédito que pueden ser recuperables en un corto plazo o en un largo plazo. Tenemos el ejemplo de un flujo de caja. Por ejemplo, el flujo de caja está dividido en dos partes. En la parte de los ingresos de efectivo y los egresos de efectivo, ¿verdad? En la parte, ¿cómo obtenemos ingresos de efectivo? Pues
por las ventas al contado, ¿verdad? Por la recuperación de las cuentas por cobrar y por algún otro ingreso. Aquí estamos hablando solo de ingreso y egreso de efectivo. Ok, los egresos. Pues los egresos se dan de la misma forma, ¿verdad? Pueden ser a través de transferencias, de cheques, pagos de tarjetas de crédito, pagos de préstamos, ¿verdad? Ya sea capital o intereses, pagos de seguros y etcétera. Ok, entonces, ¿por qué es tan importante administrar de forma eficaz las cuentas por cobrar? Vayámonos al ejemplo y le voy a poner el siguiente ejemplo. Por ejemplo, en la semana 1, dice que la empresa X realizó ventas de contado por 3,000. También tuvo recuperación de cuentas por cobrar por 12,000 y tuvo otros ingresos por 500. Ok. Luego tenemos la parte de los egresos. En la primera semana, pues no tuvo pago de planillas, ¿verdad? O nómina. Sí hubo aportes para fiscales, tuvo aportes a la seguridad social, realizó pagos de arrendamiento, realizó pagos a proveedores y realizó otros pagos. Ok, entonces, ¿por qué es tan importante la recuperación o la administración eficaz de las cuentas por cobrar? Voy a realizar una pregunta y pueden encender sus micrófonos para que puedan opinar, ¿verdad? Y hacer un poco más dinámico este webinar. ¿Qué hubiese pasado si la empresa X en esa semana 1 no hubiese obtenido ingresos por recuperación de las cuentas por cobrar por 12,000, vamos a llamarle lempiras? ¿Alguien que me pueda apoyar a contestar la pregunta? Vamos a ver, ¿hay alguien que me apoye a responder la pregunta? Hola, buenas noches. Hola. Sí, buenas noches, le escuchamos. Bueno, pues claramente podemos observar, ¿verdad?, de que si no existiera lo que es esta recuperación de las cuentas por cobrar, podemos ver que nuestros ingresos pues serían mayores, ¿verdad? Nuestros ingresos. Entonces Los desde ahí pues ingresos estamos mayores viendo, a los ingresos. es correcto. Ok, entonces probablemente no hubiésemos pagado, digamos, algún impuesto, ¿verdad? O el aporte a la seguridad social, o probablemente no hubiésemos pagado proveedores. Entonces, una mala administración de las cuentas por cobrar, por eso el concepto dice que nos puede llevar a una empresa a la quiebra. Y es por ese motivo directo, ¿verdad? En el flujo de caja. Recordemos que la recuperación de las cuentas por cobrar también tiene, más adelante lo vamos a ver, hay un ciclo, ¿verdad? Y nosotros a través de ese ciclo determinamos si estamos haciendo una eficaz gestión o no. Ok, volviendo a la imagen. En la semana 2, pues toca pagar planillas, ¿verdad? Según el ejemplo, pagaron planillas por 8,000. También pagaron a proveedores por 8,800 y servicios públicos de energía por 800 y también pues realizaron otros pagos. Ok, actualmente así como está la imagen, ya que la empresa tuvo recuperación de las cuentas por cobrar por 12,000 en la semana 1, pudo cubrir los pagos de la semana 2, ¿verdad? Pero ¿qué hubiese pasado? Volviendo al ejemplo anterior, ¿qué hubiese pasado si en la semana 1 no hubiésemos obtenido recuperación de las cuentas por cobrar por 12,000? ¿Alguna otra persona que dé otra opinión? Vamos a ver, ¿alguien? Hola. Sí, le escuchamos. Sí, yo creo de que le afectaría lo que es el tema de los egresos y si no tuviera cómo pagar, creo yo que tendría que sacar un dinero prestado y ya se como que
sobregira, ¿verdad? Como que ya los números estarían en rojo. De acuerdo. Y una pregunta adicional, ¿eso sería sano para la empresa sacar un préstamo para pagar, qué sé yo, planilla o algún pago a proveedor? ¿Sería sano para la compañía? Negativo, no. Obviamente no, ¿verdad? Entonces, por eso es que la administración de las cuentas por cobrar es muy importante dentro de las organizaciones. Una mala gestión de las cuentas por cobrar puede llevar a una empresa, obviamente se le llama estrés de flujo. No sé si ustedes han escuchado ese término. A eso se le llama estrés de flujo. Cuando, por ejemplo, el día 15 pues toca pagar planillas y no ha habido recuperación de cuentas por cobrar, y la pregunta es, ¿cómo pagamos la planilla si no hay ingresos, verdad? Si los ingresos de las ventas al contado no alcanzan para poder cubrir la planilla o para poder cubrir un préstamo de inversión o un préstamo de capital. Entonces, ahí entra en juego, ¿verdad? Lo que mencionaba nuestro compañero, la empresa empieza a sufrir números rojos en el flujo de caja, ¿verdad? Porque esto es un flujo de caja. Ok, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Creo que entendimos bien el ejemplo. Ok, vamos a hablar de un concepto básico contable, ¿verdad? De la naturaleza, de la cuenta por cobrar, cuándo aumenta y cuándo disminuye una cuenta por cobrar. Y vamos a ver algunos términos, los más utilizados en las gestiones reales, ¿verdad? Ok, la naturaleza de una cuenta por cobrar, pues ya sabemos que es un activo, y la naturaleza de los activos, pues es deudora, ¿verdad? ¿Qué significa? Que el saldo final de estas cuentas siempre tiene que estar en el debe, ¿verdad? Si el saldo final de una cuenta de activo, o en este caso de la cuenta por cobrar, está en el haber, significa que hay un error contable, ¿verdad? ¿Cuándo aumenta la cuenta por cobrar? Ok, aumenta cada vez que realizamos venta de bienes o servicios al crédito, ¿verdad? Al crédito. ¿Cuándo disminuye la cuenta por cobrar? Obviamente, disminuye cuando recibimos pagos o abonos de nuestros clientes. ¿De qué otra forma disminuye el saldo en las cuentas por cobrar? Cuando un cliente nos hace una devolución de un producto, ¿verdad? Porque quizás el producto iba averiado o quizás no era el producto que el cliente necesitaba, pero lo compró. Entonces hace una devolución y de esta forma el saldo de la cuenta por cobrar disminuye. Ok, ¿por qué otra forma puede disminuir? Cuando nosotros realizamos a través de una gestión de cobro, le damos un descuento por pronto pago al cliente, ¿verdad? De esta forma también disminuye la cuenta por cobrar. No sé si ustedes han escuchado el término compensación o compensaciones. De esta forma también la cuenta por cobrar disminuye. Este es un término no tan conocido, ¿verdad? Entonces les voy a explicar qué es compensación. Ejemplo, compensación es, digamos que yo tengo a un cliente A, ¿verdad? Y también este cliente es mi proveedor. Me provee, digamos que la empresa vende repuestos, ¿verdad? Entonces, si este proveedor me vende repuestos, pues yo tengo una cuenta, obviamente una cuenta por pagar al proveedor X. Y si yo le vendo al cliente A, que también es mi proveedor, entonces tengo una cuenta por cobrar a la misma persona y también tengo una cuenta por pagar a la misma persona. Entonces, ¿qué es una compensación? Es un arreglo entre ambas partes que dice, bueno, si tú me debes 10, pero yo te debo 5, compensemos esos 5 y dejamos los saldos por la diferencia. ¿Por cuánto? Por 5. Entonces, esa es una compensación. Se da entre aquellas empresas que son clientes y que son proveedores del negocio, ¿verdad? Es un término bastante utilizado en las empresas, pero muy poco conocido por las personas que no laboran en un departamento de créditos, en un departamento de cuentas por pagar
o un departamento de contabilidad, ¿verdad? Ok, ¿de qué otra forma disminuye las cuentas por cobrar? Disminuye cuando mi cliente me realiza retenciones. ¿Retenciones de qué tipo? Retenciones del 1% por anticipo al impuesto sobre la renta, retención del 12.5% cuando son servicios técnicos, ¿verdad? Son anticipos al impuesto sobre la renta, y también cuando me retienen el 15% del impuesto sobre venta. Entonces, de esa forma, disminuye la cuenta por cobrar. Ok, continuamos. La gestión de las cuentas por cobrar. Este pues es un proceso formal, ¿verdad? Mediante el cual se tramita el cobro de una cuenta por concepto de venta de un producto o de un servicio. Ahí es donde nace la cuenta por cobrar. El proceso de gestión de cuentas por cobrar incluye gestiones de documentos, facturas, pagarés y valores. ¿Por qué mencionamos este tipo de documentos? Porque recordemos que la cuenta por cobrar pues está... ¿qué sustenta una cuenta por cobrar? Pues la emisión de un documento, en este caso un documento fiscal, factura, ¿verdad? ¿Y cómo me aseguro yo de que mi cliente me va a pagar esa cuenta por cobrar? Pues existen muchos métodos, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo al cliente, bueno, te voy a dar un crédito, pero necesito que me firmes este pagaré. O necesito que me des una garantía bancaria. Entonces, de esta forma, yo tengo una garantía, ¿verdad? De parte del cliente. ¿Cómo debemos gestionar las cuentas por cobrar? Pues lo principal es definir, ¿verdad? El tipo de cliente o tipo de deudor. Establecer el límite de crédito, que es muy importante. Cuántos días de crédito yo le voy a dar a mi cliente. Y esto es muy importante, lo último, hacer un seguimiento personalizado al cliente. ¿Por qué personalizado? Porque recordemos que todas las empresas pues tienen procesos distintos, ¿verdad? Procesos de control interno distintos, personas obviamente distintas, ¿verdad? Muchas veces interactuamos con personas muy amables o con personas con un temperamento un poco enojado, ¿verdad? O qué sé yo. Y esto pues normalmente siempre se da en la gestión de las cuentas por cobrar. Entonces, eso es muy importante. Ok. Definir el tipo de cliente deudor o el tipo de cliente. Normalmente las empresas pues categorizan a sus clientes como AAA o clientes de una menor categoría. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo hacen cuando ya inician relaciones comerciales. ¿Cuándo puedo decir yo que es un cliente de AAA? Cuando yo le vendo y este cliente me paga en el plazo establecido, ¿verdad? Si el plazo es 30 días de crédito, probablemente el cliente me paga, digamos, cuando lleva el día 25 de su crédito. O puede ser que me pague el último día del crédito, ¿verdad? Pero el cliente cumple con su pago, ¿verdad? Este cliente es frecuente, me compra bastante seguido, etcétera, etcétera. Entonces, de esta forma, pues podemos categorizar a un cliente de forma, o un cliente de AAA. ¿Cuándo de una categoría de menor? Cuando el cliente, pues, a través de las gestiones de cobros, obviamente me paga, pero quizás se tomó 5 días, digamos, de más, ¿verdad? O 10 días de más. Y pues al final, todos esos días que han transcurrido después del límite de crédito, ¿verdad? O los días de crédito, al final tienen un costo para el cliente. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas, ¿verdad? Así como las instituciones bancarias, perdón, cuando el tiempo pasó y no pagó, ¿qué ocurre? Va implícito un interés, ¿verdad? O un costo financiero. Y muchos clientes no les gusta pagar estos tipos de intereses, ¿verdad? En la vida real o en la gestión real de las cuentas por cobrar sucede. Ok. Establecer el límite de crédito. Pues esto se
establece de acuerdo a ciertos análisis técnicos, ¿verdad? O razones financieras aplicadas al cliente. Normalmente cuando un cliente llega a solicitar un crédito, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, yo quiero $500,000 de crédito a 60, 90 o 120 días. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar si se lo autorizamos o no? Pues dentro de los controles internos de los departamentos de créditos, normalmente siempre, obviamente ellos llenan una solicitud y dentro de los requisitos de esa solicitud de crédito solicitan estados financieros internos, ¿verdad? ¿Para qué? Para medir la liquidez de esta empresa, ¿verdad? Para saber cuál es su carga financiera a través de los préstamos, arrendamientos, etcétera. Entonces uno empieza a analizar los estados financieros y de esta forma obtiene ciertos resultados y se toma la decisión de si se le aprueba la cantidad que el cliente requiere y la cantidad de días de crédito que el cliente requiere, ¿verdad? Ok, hacer seguimiento personalizado. Es usual utilizar distintos canales, ¿verdad? De comunicación. Puede ser por llamadas telefónicas, por correos electrónicos, por mensajes, por WhatsApp, por cartas y muchas veces se utilizan otros medios. El medio de las cartas en la gestión de las cuentas por cobrar normalmente es la última instancia. ¿Cuándo sucede? Cuando el cliente no está cumpliendo con los días de pago, ¿verdad? ¿Qué sucede? Bueno, se le da un lapso de tiempo prudencial en el que él pueda pagar y si no cumple con la fecha de pago, se le envía una primera carta. Después, si de tanta insistencia el cliente aún no quiere pagar, se le envía otra carta. Y así sucesivamente, normalmente se envían 3 cartas. Si el cliente no atiende la tercera o el llamado a la tercera carta, pues normalmente uno ya hace otra gestión que le llamamos judicial. ¿Qué es esto? Bueno, la empresa contrata a un abogado, ¿verdad? Que va a cobrar un honorario para que pueda gestionar la cuenta por cobrar. Entonces, le pasamos los datos, la antigüedad de saldos, las facturas, a este abogado y él empieza a gestionar estas cuentas por cobrar, ¿verdad? Entonces ya esas son otras instancias. Ok, ¿cuáles son los medios o los métodos de pago o de cobros que normalmente se utilizan en las empresas? Pues el primero es efectivo, ¿verdad? Las transferencias bancarias que nos realizan nuestros clientes puede ser de forma un pago con tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero al utilizar tarjetas de crédito sabemos que los bancos pues cobran una comisión. Dependiendo del banco, es la comisión que cobran. Normalmente anda en tasas de 2.5, 2.6 o hasta un 3% de comisiones. Entonces, no es muy recomendable que el cliente nos pague con tarjetas de crédito cuando él nos debería de pagar con una transferencia, un ejemplo, una transferencia bancaria o con un cheque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el cliente me paga con tarjetas de crédito, el banco a mí me cobra una comisión y ese es un gasto financiero para la empresa. ¿Ok? Normalmente pues pagan con cheques, pagos móviles. Hoy en día pues se utiliza bastante lo que es compra clic o botón de pago, ¿verdad? Igual va implícito en las liquidaciones de estos pagos una comisión bancaria, ¿verdad? Tenemos los pagos por compensaciones, ¿verdad? Que no significan una entrada de efectivo, ¿verdad? Simplemente se sustenta con las antigüedades, como dije anteriormente, la antigüedad del cliente y la antigüedad de cuentas por pagar que yo tengo con este proveedor y con este cliente, ¿verdad? Ok, cheque por fechado, que es bastante utilizado en las empresas también, que es un cheque por fechado, es un cheque, un ejemplo, hoy es 29 de mayo, un cheque por fechado es un ejemplo que el cliente me da un cheque y dice que ese cheque debería de ser cobrado, un ejemplo, el 15 de junio, ¿verdad? Entonces hasta el 15 de junio yo debería de ir a hacer efectivo el cobro de ese cheque. Normalmente, ¿qué hacen las empresas? Las empresas normalmente hacen una gestión con los bancos, ¿verdad? Que se le llama factoring o un descuento de documentos, ¿verdad?
¿Qué significa esto? Significa que si el cliente me da el cheque hoy, ¿verdad? Y dice que debería de cobrarse el 15 de junio, yo le digo al banco, ok, te voy a dar este cheque, págame este cheque de forma anticipada, acredítame a mi cuenta y en la fecha 15 tú le cobras o le quitas de su cuenta bancaria a este cliente el valor de este cheque, ¿verdad? Pero este tipo de transacciones, como ya se están haciendo con instituciones bancarias, va implícito también una comisión o un interés bancario. Entonces, en la mayoría de las empresas, eh, casi no se utiliza en la mayoría de las empresas. Hay ciertas empresas que sí lo utilizan. Y ellos saben de que va implícito, obviamente, un costo financiero al gestionar un cobro de esta forma con cheques por fechados, ¿verdad? Pero son acuerdos, obviamente, entre ambas partes, ¿verdad? Entre la empresa y el cliente. ¿Cuándo se da esa autorización? Bueno, cuando el cliente llena su solicitud y dice, bueno, yo no te voy a pagar con transferencias o no te voy a pagar con un cheque de contado, sino que te voy a pagar con un cheque por fechado, ¿verdad? Normalmente, estos plazos de tiempo en los cheques, pues también son parte de los días de crédito que yo le doy a un cliente. Y en la mayoría de estos medios de pago, pues va implícito, ¿verdad? Si yo no tengo constancia de pagos a cuenta, mi cliente me va a retener el 1%. Si le presté un servicio técnico, pues me va a retener el 12.5 si yo no tengo una constancia de pagos a cuenta. Y si el cliente es un gran contribuyente, me va a retener el 15%, que para mí va a ser un crédito fiscal al impuesto sobre venta, ¿verdad? Ok, pasamos a la estimación de cuentas incobrables. Pues la estimación es una reserva, ¿verdad? Y consiste en estimar la porción de la cartera que se perderá en un periodo dado. Las empresas no quieren perder, ¿verdad? Obviamente, pero este es como lo llamamos un colchoncito, ¿verdad? Que nos dice, bueno, probablemente yo voy a perder o un cliente no me va a pagar. Entonces voy a realizar una reserva para mis cuentas incobrables. Y lo podemos hacer desde dos métodos, ¿verdad? Y el primero es el fiscal, que es el que tenemos que cumplir aquí en Honduras. Y el otro es el financiero, ¿verdad? Que está sustentado, ¿verdad? Por mis políticas contables. Ok. El método fiscal. La ley del impuesto sobre la renta nos dice que nosotros podemos crear una reserva de cuentas incobrables del 1% de las ventas de bienes o servicios al crédito efectuadas durante el periodo fiscal de que se trate. El saldo de esta provisión nunca será superior al 10% del importe de las cuentas por cobrar a clientes del ejercicio. Para hacer estos cálculos, pues debemos excluir las ventas al crédito y las cuentas por cobrar entre empresas relacionadas, ¿verdad? Normalmente las personas siempre tienen duda en la aplicación, ¿verdad? De este artículo. Cuando hablamos del 1%, lo vamos a aplicar del 1% de las ventas al crédito. Y cuando habla del 10% de las cuentas por cobrar, es sobre las cuentas por cobrar excluyendo las partes relacionadas. Y no significa que realmente, un ejemplo, si el primer año, digamos este 2023, yo estoy haciendo la reserva de cuentas incobrables y cuando yo hago mi cálculo del 1% de las ventas al crédito, mi cálculo es 50,000, ¿verdad? Y cuando yo hago el cálculo del 10% de mis cuentas por cobrar es 100,000, una pregunta para todos. ¿Qué valor yo debería reconocer en mi estado de resultados como reserva o como gasto deducible para mis cuentas incobrables? Vamos a ver a alguien que me dé una opinión. ¿Algún valiente?
Vamos a ver algún contador, algún estudiante de contaduría que nos pueda dar una respuesta, ¿verdad? Porque se trata de aprender y pues si la respuesta es incorrecta, pues vamos a dar la respuesta correcta para que todos aprendamos, ¿verdad? Vamos a ver a alguien. ¿Tienen miedo de participar? Repita la pregunta, por favor. Ok, si al hacer el cálculo de la reserva o la estimación de cuentas incobrables para el periodo 2023, cuando yo multiplico el 1% de mis ventas al crédito y el resultado es 50,000, y luego hago el otro cálculo de las cuentas por cobrar que dice que es el 10%, y al hacer el cálculo el resultado es 100,000. ¿Qué valor debería de reconocer en mi estado de resultados como un gasto deducible por estimación de cuentas incobrables? ¿Los 50,000 o los 100,000? Vamos a ver. ¿Alguien que dé una opinión? Hay 43 personas conmigo conectados. Vamos a ver, ¿alguien se anima a dar su opinión? Sin miedo a equivocarnos, ¿verdad? Que estamos para aprender. Ok, bueno, estamos demorando mucho. Ok, la respuesta es 50,000. ¿Por qué? Porque la ley dice el 1% de las ventas al crédito que no sobrepase el 10% de las cuentas por cobrar. Y aquí muchos contadores aplican mal este artículo, ¿verdad? La ley dice el 1% de las ventas al crédito, ¿verdad? Que no sobrepase el 10% de las cuentas por cobrar. Entonces, en el periodo 2023, yo solamente debería reconocer los 50,000. Vamos a hacer el ejemplo de forma distinta. ¿Qué sucede si al hacer el cálculo de mis cuentas por cobrar, el cálculo es 50,000, ¿verdad? Y cuando yo hago el cálculo de mis ventas al crédito, da 100,000. ¿Qué valor es el que yo debería reconocer, verdad? Estamos hablando del año 1. ¿Qué valor debería yo reconocer como estimación de cuentas incobrables? Vamos a ver si alguien se anima. Vamos a ver. ¿Alguien? Bueno, en este caso, en este ejemplo, la ley dice que debe ser el 1% de la venta al crédito, que no sobrepase el 10% de las cuentas por cobrar. Entonces, en este segundo ejemplo, yo debería reconocer el cálculo de las cuentas por cobrar, que es ¿cuánto? 50,000. ¿Por qué ese 10%? Porque al calcular el 1%, mi venta al crédito me dio 100,000. Y la ley dice que debe ser el 1% siempre y cuando no exceda el 10% de las cuentas por cobrar. Entonces, en este segundo ejemplo, el cálculo de la venta al crédito sí me está excediendo al 10% de las cuentas por cobrar. Entonces, en este segundo ejemplo, debería reconocer el cálculo o el resultado de las cuentas por cobrar, ¿verdad? Este es un ejemplo, ¿verdad? Y normalmente muchas personas cometen errores al hacer estas estimaciones, ¿verdad? Hay personas que dicen, ok, la ley del impuesto sobre la renta me da hasta un 10%. Sí da hasta un 10%, pero de forma acumulativa. No significa que en el año 1 yo me voy a tomar el 10% de mis cuentas por cobrar, ¿verdad? Sí lo puedo tomar siempre y cuando no exceda al 1% de las ventas al crédito, ¿verdad? Esta es la forma fiscal que actualmente pues tenemos en Honduras. Dice que a esta reserva, ¿verdad? Que se acumula, todos los años se van haciendo ajustes a esta reserva se cargarán
Las cuentas que se consideran incobrables. Se presume la incobrabilidad de la deuda cuando se compruebe, pues, ¿verdad? A través de todas las gestiones de la parte de créditos que han transcurrido más de 24 meses o más de 2 años y el cliente no ha pagado. Entonces, si ya transcurrieron más de 24 meses o más de 2 años, ¿verdad? Yo puedo reconocer esta cuenta por cobrar como incobrable, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Cancelo mi cuenta por cobrar contra mi estimación o contra mi reserva de cuentas incobrables. Ok. Y eso pues obviamente es una pérdida, ¿verdad? Para la empresa. El método financiero, pues este está establecido mediante las políticas internas, ¿verdad? De la empresa. Normalmente las empresas pues pueden aplicar un ejemplo, un porcentaje sobre las ventas netas al crédito. Quizás la empresa dice, bueno, mis políticas es que voy a reconocer un 5%, un ejemplo de mis ventas al crédito, ¿verdad? Financieramente. O puedo decir, bueno, mis políticas dicen que voy a reconocer un porcentaje sobre el saldo de mi antigüedad o el saldo de mis cuentas por cobrar. Pero esto, ¿verdad? Está sustentado con las políticas internas. Y obviamente se hace una separación al final de cada periodo entre mi método fiscal y mi método financiero. Ok. Los indicadores de las cuentas por cobrar. El principal, pues, es la rotación de las cuentas por cobrar. Pues este es un indicador financiero, ¿verdad? Que permite conocer la cantidad de veces en que una empresa realiza las cuentas pendientes de cobro durante un periodo contable o un periodo determinado. Es decir, cuántas veces un negocio logra convertir estos activos o estas cuentas por cobrar en liquidez. Porque una cuenta por cobrar es algo intangible, ¿verdad? Así lo podemos llamar. ¿Por qué? Porque se hace tangible a través de la gestión de cobro. ¿De qué forma? Bueno, cuando ya tengo mi dinero en mi cuenta bancaria o mi dinero de forma física o un cheque, ¿verdad? Entonces hasta ese momento se convierte líquido, ¿verdad? Ese es el término que se utiliza. Ok, ¿cuál es la fórmula para determinar la rotación de las cuentas por cobrar? Pues dividimos el total de mis ventas realizadas al crédito en un periodo de tiempo, ¿verdad? El que yo estoy midiendo, entre el promedio de las cuentas por cobrar de mis clientes. Pues esto me va a dar un factor y ese factor significa, ok, cuántas veces yo esa cuenta por cobrar la he realizado líquida, ¿verdad? O la he hecho líquida o la he convertido en liquidez, ¿verdad? Y también tenemos la otra fórmula que me indica el tiempo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en cuántos meses yo hago líquida esa cuenta por cobrar. O si le estoy haciendo de forma semestral, ok, cuántas veces, ¿verdad? O en cuánto tiempo en esos 6 meses o en ese semestre yo hice líquida mi cuenta por cobrar, ¿verdad? Entonces, ese es un indicador muy, muy importante que las instituciones bancarias, cuando yo voy a hacer una solicitud de un crédito para inversión o para capital de trabajo, ellos aplican este tipo de indicador o razón financiera, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver si realmente estamos haciendo una gestión eficaz en mis cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque si no hacemos una gestión eficaz en las cuentas por cobrar, pues ya vimos, ¿verdad? Que nos impacta negativamente en nuestro flujo de caja, ¿verdad? Entonces, si nos impacta negativamente en nuestro flujo de caja, significa que probablemente no vamos a poder cubrir las cuotas de un préstamo, ¿verdad? O pagos a proveedores, etcétera. Pero si yo realizo de forma eficaz y eficiente la gestión de las cuentas por cobrar, voy a tener un flujo de caja sano, ¿verdad? Voy a poder cubrir todas mis obligaciones financieras con mis proveedores, con mis empleados, etcétera, etcétera. Ok, otros indicadores que normalmente pues se revisan
por ejemplo, en la empresa donde yo laboro, nosotros todos los meses realizamos junta de indicadores o reunión de indicadores, en donde cada departamento, ¿verdad? Como el departamento de logística, el departamento de finanzas al cual yo pertenezco, el departamento de créditos, el departamento de servicio al cliente, el departamento de mantenimiento, somos medidos a través de ciertos indicadores, ¿verdad? Entonces el departamento de créditos muchas veces es medido también por estos otros indicadores. ¿Cuál? Por ejemplo, la antigüedad de clientes. Revisamos la antigüedad, qué tan sana, ¿verdad? Así se le llama, qué tan sana está esa antigüedad de clientes. ¿Por qué le llamamos sana? Porque muchas veces en las empresas cometen los errores de que, digamos, un cliente me pagó y me retuvo, ¿verdad? Ya sea me hizo una retención del 1% o una retención del 12.5% o una retención del 15%. ¿Y qué sucede? Muchas veces no gestionamos de forma correcta esas retenciones. Entonces, del 100% que me debía un cliente a una factura X, me queda un saldito ahí del 1% porque me retuvo y un saldo, digamos, del 15% porque me retuvo el 15%. Entonces, en la antigüedad del saldo de clientes aparece que ese cliente me debe un 16% de una X factura. Pero, ¿por qué me debe eso si realmente él me retuvo? ¿Verdad? La cuenta, esas retenciones deberían de estar aplicadas en la antigüedad de clientes. Entonces, a través de estos ciertos indicadores, revisamos, ¿verdad? ¿Qué tan sana está nuestra antigüedad de clientes? Ok, ¿qué porcentaje de las cuentas por cobrar ya están vencidas? ¿Por qué revisamos esto? Porque si se han realizado ciertas gestiones administrativas por el departamento de créditos y este cliente pues no quiere pagar, contratamos a un abogado, como les dije anteriormente, y le decimos, bueno, apóyeme a gestionar esta cuenta por cobrar, ¿verdad? Ok, tenemos también el porcentaje de los clientes gestionados. ¿Cuántos clientes de mi antigüedad yo gestioné durante el mes o durante un periodo de tiempo determinado? ¿Ok? Y algunas gestiones de avisos manuales o automáticos. Por ejemplo, el sistema SAP, ¿verdad? Trae, podemos realizar ciertas gestiones, por ejemplo, avisos automáticos. Un ejemplo, si el cliente tiene una factura que le vence, digamos, el 31 de mayo, automáticamente el sistema envía un aviso al cliente con anticipación, obviamente, ¿verdad? Que un ejemplo, digamos, el 25 de este mes, el sistema envía un mensaje automático al cliente de que en 5 o 6 días la factura vence. ¿Para qué? Para que gestione el pago, ¿verdad? Y que no vaya a incurrir en cobros adicionales como intereses, que normalmente son el 3% mensual, ¿verdad? Bueno, con esto finalizo mi presentación y no sé si alguien tiene alguna consulta, vamos a pasar al tiempo de consulta, ¿verdad? Y sientan la libertad de hacer las preguntas sin miedo, ¿verdad? Que al final pues yo aprendo de ustedes y ustedes pues pueden aprender algo de mí, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene una pregunta, puede realizarlo. Hola. Y le escuchamos. Sí, fíjese que tengo, no sé si duda, en el caso de la naturaleza de las cuentas por cobrar. Cuando usted Sí, mencionó de que en el caso que disminuye, ya sea por descuento por pronto pago, retenciones y compensaciones, ¿a dónde cabe o dónde aplica la frase que dice nota de crédito? ¿Será que aplica en las compensaciones? correcto, correcto. Normalmente cuando se realizan compensaciones, yo le digo a mi cliente, ¿verdad? Bueno, como tú también me debes, necesito que me gires una nota de crédito, ¿verdad? Y yo también te emito a ti una nota de crédito de que ya no me vas a deber este saldo. Entonces, a través de estos documentos fiscales, ¿verdad? Obviamente autorizados por la Administración Tributaria, SAR en este caso,
se realiza esa compensación de saldos, ¿verdad? Ok, gracias. Tengo otra para aprovechar. Sí, Ahí claro, disculpe. Ok, no hay en problema. en el caso que habla sobre la estimación de las cuentas incobrables, que Sí, menciona del 1% y que menciona de que se va a cargar cuando se vence a los 24 meses claro, para meterlo como incobrable, ¿verdad? Ok, correcto. ¿qué sucede ahí? O sea, si la empresa declara que de las 100 cuentas que tienen cobrables, las mete ahí, ¿dónde aplica o qué sucede si la empresa sigue haciendo la gestión de cobro después de los 24 meses? Ejemplo, Ah, 24 ok. meses viene y dice, ok, lo que voy a hacer es que no lo voy a seguir manejando a nivel de empresa, sino que voy a contratar a un outsourcing, que se le llama, ¿verdad? Sí, sí, claro. Es legal, o sea, porque lo declaré ya como incobrable, pero ¿por qué lo sigo cobrando? O sea, aparte tengo la duda, pues ¿será legal o Ok, no legal? ¿Lo permite o no? es muy buena pregunta. Realmente sí es permitido. Y vamos a explicar un poco más de la parte fiscal, qué sucede, ¿verdad? Un ejemplo, si yo puesto esos 50 de parte de esos clientes, ¿verdad? Los reconozco como incobrables porque ya pasaron 24 meses, ¿verdad? 2 años. Yo los tiro, ¿verdad? O hago mi registro contable contra la estimación de cuentas incobrables, ¿verdad? Yo vengo y contrato un abogado, ¿verdad? Un servicio outsourcing y al final, este abogado sí me logró recuperar la cuenta por jugar. Entonces, ¿cómo registro yo ese ingreso? ¿Cómo lo registraríamos? Ese sería un otro ingreso. La ley del impuesto sobre la renta nos dice que cuando sucedan esos casos, ¿verdad? Mi estimación de cuentas incobrables es un gasto deducible. Ok, ¿verdad? Y cuando yo tiro esas cuentas incobrables contra mi estimación, significa que yo voy a tener que recalcular nuevamente, ¿verdad? La estimación de las cuentas incobrables hasta el techo que la ley me lo permite, ¿verdad? De forma acumulativa. Y si después de un periodo de tiempo recupero esa cuenta por cobrar, pues eso se convierte automáticamente en un ingreso gravable, ¿verdad? Entonces ese es el efecto fiscal que va a tener, obviamente, en nuestra declaración de impuestos sobre la renta y el efecto que va a tener dentro de nuestro estado de resultados. Yo lo tengo que reconocer como un otro ingreso gravable, ¿verdad? Eso es lo que ocurre, ¿verdad? Y es permitido, es permitido. ¿Contestada su pregunta, compañero? Sí, sí, gracias. Ahí estoy viendo también de que en el chat creo que están preguntando también ahí. Ah, ok, vamos a ver el chat. Dice, ¿qué documentos acompañan una cuenta por cobrar? Ok, recordemos que la cuenta por cobrar pues surge con el documento factura, ¿verdad? La factura original yo no se la entrego a mi cliente si es cliente de crédito, ¿verdad? Yo no se la entrego porque es mi documento que me respalda mi cuenta por cobrar. ¿Qué otro tipo de documentos pues respaldan, digamos, en las cuentas por cobrar? Bueno, si yo le digo un crédito bastante alto, un límite de crédito a mi cliente, yo le dije a mi cliente, bueno, para autorizarte este crédito necesito que me firmes este pagaré. Entonces la factura más ese pagaré son documentos que me sustentan mi cuenta por cobrar, ¿verdad? Puede ser también una garantía bancaria. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna consulta? Vamos Sí, a ver Buenas ahí. hablando. noches. Oh, perdón, perdón. Sí, le escucho. Sí, buenas noches. ¿Por qué en el caso no se da la factura original? ¿Por qué no se da la factura original? Bueno, esta es una gestión, ¿verdad? Que se realiza a través de las políticas internas de cada empresa, ¿verdad? Cuando uno compra el contado, automáticamente, obviamente se extiende la factura y me la entregan porque estoy pagando de contado. Pero cuando vendo al crédito,
no doy mi factura original porque al final si este cliente no me paga, ¿verdad? Pues no me quiere pagar, es el documento que yo le entrego, digamos, al abogado para decirle, bueno, abogado, apóyeme a gestionar mi cuenta por cobrar. Y él me va a decir, ok, ¿qué documentos tenés para que te respaldan esa cuenta por cobrar? Bueno, aquí está la factura original que no ha sido entregada porque es una factura de crédito, ¿verdad? Entonces, por eso, normalmente, la mayoría de las empresas no entregan la factura original. Se entrega hasta que el cliente realiza el pago, ¿verdad? Normalmente lo que se le da, pues, es una copia para que él pueda retirar el producto en bodega, ¿verdad? Esos son los procesos que se realizan y están sustentados por las políticas internas de la empresa, ¿verdad? Ok, Lilian Guevara dice, ¿cómo establezco el límite de crédito a los clientes? Ok, recordemos que estos son acuerdos entre ambas partes, ¿verdad? Un ejemplo, si el cliente viene y me dice, bueno, yo necesito un crédito por $500,000 de lempiras, ¿verdad? Va a ser muy difícil decirle así en el presente, ¿verdad? Decirle, bueno, te voy a autorizar $500,000 de lempiras. No, yo vengo y le digo, bueno, necesito que llenes la solicitud de crédito, necesito que me envíes tus estados financieros, si es posible también, envíame tu flujo de caja para yo hacer los análisis, ¿verdad? Correspondientes. Y luego de yo hacer los análisis, ¿verdad? Financieros, aplico ciertos ratios financieros. Yo digo, bueno, realmente esta empresa tiene mucha liquidez y fácilmente le puedo autorizar el valor que él me está solicitando, ¿verdad? Son acuerdos entre ambas partes. Si yo veo que tiene el flujo, un ejemplo, ¿verdad? Si veo que este cliente tiene el flujo de caja muy apretado, pues yo digo, bueno, mira, no te puedo dar $500,000 de lempiras como crédito. Si quieres, te puedo dar menos, te podría dar 300 o 400. Esas son valores o acuerdos entre ambas partes, ¿verdad? No hay algo o una ley que me diga, bueno, tenés que dármelo sí o sí o te voy a dar tanto. No, esos son acuerdos entre ambas partes luego de ciertos análisis financieros. ¿Alguien más? Sí, solo quería comentar con respecto a la gestión de cobranza. Bueno, yo creo que depende de cada empresa, ¿verdad? O el rubro en que se Claro, dedique, por ejemplo, las casas comerciales, ¿verdad? No puede ser tal vez lo mismo con un préstamo bancario. En el caso de las casas comerciales, pues algunas de que son de grandes contribuyentes tienen su departamento de cobro totalmente establecido y hay algunas instancias, ¿verdad? Tal vez lo que le llamamos nosotros la llamada telefónica conocida como call center. Y así se va gestionando, ¿verdad? De que, por ejemplo, llega si no paga, se hace lo que es la carta de cobro, como usted dice, si no lo visita el gerente, dependiendo si el gerente tiene, eh, gana también por la tabla de cobros, aparte de la venta, es el cobrador, el supervisor de cobros, y al final llega la parte legal que es de abogado, ¿verdad? Entonces, correcto. pienso yo que tal vez depende. En el caso de los sistemas financieros, sí tengo entendido de que no tiene cobradores, sino que se ve más lo que son en casas comerciales. De acuerdo. Normalmente, así como usted lo menciona, se aplica realmente en casas comerciales, ¿verdad? Donde, digamos, tienen obviamente su departamento de créditos bien establecido, tienen cobradores que van con una motocicleta donde el cliente, ¿verdad? Que se iba a dejar una factura y le dicen, bueno, le traigo la antigüedad de saldo, sus facturas a vencer en tanto tiempo son estas, para que por favor nos apoyen con los trámites, ¿verdad? De pagos o con el pago. Así, las instituciones bancarias realmente casi no utilizan esta parte. Sí existen departamentos de crédito, ¿verdad? Pero eh, realmente considero que existe una muy eficiente, ¿verdad? Gestión, ¿verdad? En estas instituciones bancarias, porque, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, yo manejo varias tarjetas de crédito y yo tengo que pagar, perdón, puntualmente. ¿Por qué? Porque si no, el banco
no dice te voy a quitar los intereses, ¿verdad? Automáticamente me carga mis intereses. Entonces, para que eso no suceda, ¿qué hago yo? Bueno, pagar en tiempo y forma mis tarjetas de crédito. Muchas veces en las casas comerciales también pasa de la misma forma, pero ahí viene el cliente y dice, bueno, mira, yo soy tu cliente, apóyame, reversame los intereses y esto y lo otro. Entonces, al final, para conservar una buena relación con los clientes, ¿qué sucede? Muchas veces se les reversan estos intereses. En una institución bancaria no sucede eso, ¿verdad? Muy rara vez sucede. Muy rara vez sucede, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizado este webinar, ¿verdad? Y espero que haya sido de mucho provecho para todos, ¿verdad? Que pasen feliz noche y recuerden seguirnos en nuestras páginas, ¿verdad? En Facebook, en Instagram y en TikTok también, pues ya hay páginas, ¿verdad? Entonces pueden seguirnos porque ahí pues se publican, ¿verdad? Los siguientes webinars que van a ser impartidos que pueden ser de nuestro interés, ¿verdad? Recordemos que la vida pues es un aprendizaje continuo, ¿verdad? Y yo siempre digo y les digo a las personas que tenemos que aprender de todo, ¿verdad? Al final, en algún momento lo vamos a utilizar. Entonces, que tengan todos buenas noches, ¿verdad? Buenas noches a todos. Muchas gracias al licenciado Evans por este webinar. Y aquí en pantalla les presento los próximos programas que tenemos a desarrollar. El siguiente, este viernes comienza el diplomado de contabilidad para no contadores. Habrán 2 secciones, viernes y sábado. Y vienen más webinars, como ser administración de cuentas por pagar, pasos para legalizar tu empresa, libros y registros contables, control de inventarios para emprendedores. También tendremos un diplomado de finanzas para no financieros, un diplomado en emprendimiento y un curso de Excel. Y como les dijo el licenciado Evans, pues aquí están nuestras redes sociales para que nos puedan seguir y estén al pendiente de los programas que estamos desarrollando. Les agradecemos su participación y esperamos contar con ustedes en los siguientes programas. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias.